Un millonario presencia cómo su novia humilla a la nueva empleada de la casa. Él se esconde, esperando ver hasta dónde llega la crueldad, pero la reacción de la joven lo cambiará todo. Una historia sobre la dignidad, el coraje y las verdades que el dinero no puede ocultar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. La mansión de los Solís se erguía majestuosa en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, sus paredes blancas reflejando el sol de la tarde de marzo. Por tras de la fachada imponente, sin embargo, se desarrollaba una escena que contrastaba brutalmente con la elegancia del ambiente. En los fondos de la propiedad, donde los jardines perfectamente cuidados daban lugar a un área de servicio discreta, Laura Montes, de apenas 26 años, cargaba una bolsa de basura que pesaba casi tanto como su propia dignidad herida. La joven había llegado a la mansión hacía apenas 2 semanas, trayendo consigo esperanzas de un recomienzo. Graduada en pedagogía, pero enfrentando las dificultades del mercado laboral, Laura aceptó el empleo doméstico como una solución temporal. Lo que no imaginaba era que estaría entrando en un ambiente donde la crueldad se disfrazaba de sofisticación. Bárbara Céspedes, de 38 años, novia del millonario Gabriel Solís, observaba la escena con una sonrisa que helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una maldad calculada, mientras ordenaba que Laura cargara la bolsa de basura hasta el fondo de la propiedad. ¡Más rápido!, gritaba ella, su voz resonando por el jardín. Una empleada eficiente no demora tanto para una tarea tan simple. Lo que Bárbara no sabía era que Gabriel, de 35 años, había llegado más temprano del trabajo aquel día. Él se estaba acercando a los fondos de la casa cuando oyó la voz áspera de su novia. Algo en el tono de ella hizo que disminuyera el paso, escondiéndose detrás de una de las columnas del jardín, para observar la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Laura sentía el peso de la bolsa de basura en sus hombros, pero el peso de la humillación era aún mayor. Sus manos temblaban, no de esfuerzo físico, sino de una rabia contenida, que crecía con cada palabra cruel de Bárbara. La millonaria continuaba sus comentarios despectivos, riendo de forma cruel, mientras otros empleados de la casa asistían en mindorcintum, silencio, avergonzados, pero temerosos de intervenir. «Miren, nuestra nueva empleadita», se burlaba Bárbara, dirigiéndose a los jardineros que fingían estar ocupados con sus tareas. «Apenas puede cargar una bolsa de basura. ¿Cómo habrá conseguido este empleo?» Sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando profundamente la autoestima de Laura. Gabriel sentía su estómago revolverse al presenciar aquella escena. Conocía a Bárbara desde hacía 2 años, y aunque siempre supo que podía ser exigente, nunca había presenciado tal demostración de crueldad. Sus manos se cerraron en puños mientras observaba a la mujer que compartía su cama. Humillar a una persona que claramente estaba haciendo lo mejor que podía. Laura finalmente llegó al punto donde debía depositar la basura, sus músculos adoloridos y su respiración agitada. Pero fue en aquel momento que algo dentro de ella se rompió. No su fuerza, sino la cadena invisible que la ataba al silencio. Dejó caer la bolsa al suelo con un golpe sordo que resonó en el jardín silencioso. El mundo pareció detenerse por un instante. Bárbara, que estaba a algunos metros atrás, dejó de reír. Los jardineros levantaron los ojos de sus herramientas. Gabriel contuvo la respiración detrás de la columna. Todos sintieron que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría el curso de aquella tarde aparentemente común. Laura se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Bárbara. Había lágrimas en su rostro, pero no eran lágrimas de derrota.
Eran lágrimas de una dignidad que se rehusaba a ser enterrada bajo el peso de la humillación. Empezó a caminar en dirección a la millonaria, cada paso cargado de una determinación que sorprendió a todos los presentes. Bárbara, inicialmente confiada en su posición de poder, comenzó a sentir algo diferente en el aire. La sonrisa cruel comenzó a desaparecer de sus labios cuando percibió la transformación en la mirada de Laura. Había algo allí que no esperaba ver. Coraje. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. La distancia entre Laura y Bárbara parecía infinita en aquellos segundos que se extendieron como horas. Cada paso de la joven empleada resonaba en el silencio tenso que se había instalado en los fondos de la mansión. El viento había dejado de soplar. Las hojas de los árboles permanecían inmóviles, como si la propia naturaleza aguardara el desenlace de aquel enfrentamiento improbable. Gabriel observaba todo desde su posición escondida, sintiendo su corazón latir descontroladamente. Nunca había visto a Laura reaccionar de esa forma. De hecho, nunca le había prestado mucha atención. Para él, ella era solo una empleada más, en el vasto equipo que mantenía su mansión funcionando perfectamente. Pero en aquel momento, había algo en sus ojos que lo hacía cuestionar todo lo que pensaba saber sobre coraje y dignidad. Bárbara, por su parte, comenzaba a sentir una inquietud creciente. Acostumbrada a mandar y ser obedecida sin cuestionamientos, no estaba preparada para aquella reacción. Sus instintos le decían que algo estaba mal, que Laura no estaba reaccionando como las otras empleadas que había humillado a lo largo de los años. Había una fuerza diferente emanando de la joven, algo que la hacía retroceder involuntariamente. Los otros empleados de la casa habían detenido completamente sus actividades. Miguel, el jardinero más antiguo, sostenía sus herramientas con las manos temblorosas, presenciando algo que, en sus 15 años de trabajo en casas de familia, nunca había visto. Carmen, la cocinera, espiaba discretamente por la ventana de la cocina, su intuición maternal alertándola del peligro que flotaba en el aire. Laura se detuvo a solo 2 metros de Bárbara. Sus lágrimas aún rodaban por su rostro, pero su postura se había transformado completamente. Ya no era la joven acorralada y humillada de minutos atrás. Se había convertido en alguien que Gabriel no reconocía. Alguien que estaba a punto de tomar de vuelta su dignidad de una forma que nadie esperaba. ¿Crees que puedes tratarme así?, preguntó Laura, su voz temblando, no de miedo, sino de una emoción profunda e incontrolable. ¿Crees que por tener dinero puedes humillar a quien trabaja para ti? Bárbara se sorprendió al oír a la empleada hablarle directamente sin pedir permiso, sin bajar la mirada. Aquello era inaceptable en su mundo de jerarquías rígidas y poder absoluto. «¿Cómo te atreves a cuestionarme?», replicó ella intentando recuperar su autoridad. «Eres solo una empleada. Vuelve a tu trabajo antes de que te despida». Pero Laura no retrocedió. Si acaso, dio un paso más al frente. Gabriel podía ver la determinación creciendo en sus ojos, una fuerza que él mismo nunca había demostrado en sus peores situaciones de negocios. Había algo primitivo y poderoso sucediendo allí, algo que trascendía las diferencias sociales y económicas. «Puedo ser una empleada», dijo Laura, su voz ganando firmeza con cada palabra. «Pero soy un ser humano, y ningún ser humano merece ser tratado como tú me has tratado hoy». El jardín entero parecía suspendido en el tiempo. Incluso los pájaros habían dejado de cantar. Gabriel sentía que estaba presenciando un momento histórico, no solo en la vida de aquellas 2 mujeres, sino en su propia existencia. Por primera vez estaba viendo de cerca lo que sus acciones, o la falta de ellas, podían causar en la vida de personas reales. Bárbara
Acostumbrada a ser temida y respetada, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: incertidumbre. La postura de Laura, la firmeza en su voz, la determinación en sus ojos. Todo eso la estaba haciendo cuestionar su propia autoridad. Nunca se había enfrentado a una empleada que la desafiara de esa forma. «No sabes con quién estás». «Hablando», intentó Bárbara, pero su voz sonaba menos convincente de lo que le gustaría. «Puedo acabar con tu carrera con una simple llamada». Laura dio un paso más al frente, ahora tan próxima que Bárbara podía ver cada lágrima que aún brillaba en sus ojos. «Puedes acabar con mi empleo», dijo ella, «pero no puedes acabar con quien soy». Fue en ese momento que Laura levantó su mano. Gabriel vio todo suceder como en cámara lenta. La mano de Laura moviéndose por el aire, la expresión de shock absoluto en el rostro de Bárbara, el sonido seco de la bofetada resonando en el jardín silencioso. El mundo se detuvo completamente. Bárbara se llevó la mano al rostro, sus ojos desorbitados de incredulidad. Nunca, en toda su vida privilegiada, alguien se había atrevido a tocarla de esa forma. El shock era tan grande que ni siquiera podía formar palabras. Gabriel sintió como si él mismo hubiera recibido la bofetada. Aquel sonido resonó en su alma de una forma que no podía explicar. Era el sonido de la injusticia siendo confrontada, de la dignidad siendo defendida, del coraje encontrando su voz. Laura, aunque con la mano todavía temblando por lo que acababa de hacer, se mantuvo firme. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que su vida cambiaría para siempre a partir de ese momento. Pero por primera vez en semanas se sentía completa de nuevo. El eco de la bofetada aún reverberaba por el jardín cuando Laura tomó una respiración profunda. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando finalmente salió, era clara y firme como acero templado. Gabriel, todavía escondido, sentía su propio rostro arder de vergüenza, como si él mismo hubiera sido confrontado por sus omisiones y por la ceguera que había permitido que aquella situación llegara a tal extremo. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», comenzó Laura, sus palabras cortando el silencio como una cuchilla afilada. «No es el peso de la basura que me obligaste a cargar, no son los insultos que gritaste para que todos oyeran. Es saber que existe una persona en el mundo que cree que el dinero le da el derecho de destruir el alma de otra persona». Bárbara permanecía inmóvil, la mano aún cubriendo la mejilla donde había recibido el golpe. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y algo que no conseguía identificar. Quizás era miedo. Quizás era la primera chispa de conciencia que experimentaba en años. «Me miras como si fuera invisible», continuó Laura, las lágrimas ahora cayendo libremente por su rostro, «como si no tuviera familia, sueños, sentimientos, como si existiera solo para servir tus caprichos crueles. Pero tengo nombre, soy Laura Montes. Tengo una hija de 5 años que me espera en casa todos los días, ansiosa por saber cómo fue mi día de trabajo». Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una hija. Laura tenía una hija. En 2 semanas trabajando en su casa, nunca se había tomado la molestia de conocer ni siquiera el nombre completo de su empleada, mucho menos su historia personal. «Me levanto a las 5 de la mañana todos los días», prosiguió Laura, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Dejo a mi pequeña Paula durmiendo para venir a cuidar la casa de personas que ni siquiera saben que existo como ser humano. Limpio, organizo, cuido cada detalle de esta mansión como si fuera mi propia casa porque tengo orgullo de mi trabajo». Los empleados alrededor permanecían completamente inmóviles. Miguel, el jardinero, sentía lágrimas formándose en sus ojos, mientras reconocía en Laura la dignidad que él mismo había intentado mantener a lo largo de décadas, sirviendo a familias ricas. Carmen, desde la cocina, había dejado de fingir que estaba ocupada y observaba abiertamente por la ventana, su mano cubriendo el corazón.
¿Quieres saber cuál es la diferencia entre nosotras dos?, preguntó Laura, dando un paso más hacia Bárbara. No es el dinero, no son las ropas caras ni las joyas brillantes. La diferencia es que yo todavía sé lo que es ser humana. Todavía recuerdo cómo tratar a las personas con respeto y dignidad. Gabriel cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Laura como piedras siendo arrojadas a su conciencia adormecida. Pensó en su propia hija, a quien visitaba solo los fines de semana después del divorcio. ¿La estaba educando para convertirse en alguien como Bárbara? ¿Sus valores distorsionados estaban creando otro ser humano incapaz de ver la humanidad en los demás? Acepto este trabajo porque lo necesito, continuó Laura, su voz ahora cargada de una emoción profunda que tocaba a cada persona presente. Pero no acepto ser tratada como si fuera menos que tú. No acepto que uses tu posición para intentar destruir mi autoestima. Y definitivamente no acepto que hagas esto frente a otras personas, como si fuera un espectáculo para tu diversión enfermiza. Bárbara finalmente encontró su voz, pero cuando intentó hablar, solo salió un susurro. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque alguien tiene que atreverse, interrumpió Laura. Alguien tiene que mirar a los ojos a personas como tú y decir, ¡basta! Alguien tiene que recordarles que el dinero no compra el derecho de humillar a otros seres humanos. Gabriel abrió los ojos y miró a Bárbara. Por primera vez, realmente vio, no a la mujer hermosa y sofisticada de la que se había enamorado, sino a la persona cruel en la que se había convertido, o quizás siempre había sido. Y él simplemente había elegido no ver. «Puedes despedirme ahora», dijo Laura, enderezando los hombros. «Puedes hacer tus llamadas e intentar acabar con mis oportunidades de trabajo, pero nunca más podrás decir que nadie tuvo el coraje de mostrarte quién eres realmente». El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era un silencio de tensión, sino un silencio de reconocimiento. Todos allí sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Una persona común había encontrado un coraje extraordinario y al hacerlo había expuesto verdades que todos conocían, pero que nadie se había atrevido a verbalizar. Laura dio un paso hacia atrás, preparándose para las consecuencias de sus actos. Sabía que probablemente perdería el empleo. Sabía que podría enfrentar dificultades aún mayores, pero también sabía que había recuperado algo infinitamente más valioso, su dignidad. Gabriel, todavía escondido, sentía que estaba en el momento más importante de su vida. Necesitaba tomar una decisión que definiría no solo el futuro de Laura, sino el tipo de hombre que elegiría ser de allí en adelante. Gabriel permanecía inmóvil detrás de la columna, cada palabra de Laura resonando en su mente como campanas de una catedral distante. Por primera vez en sus 35 años, se veía verdaderamente reflejado en el espejo de las acciones de otra persona. El coraje de aquella joven empleada había expuesto no solo la crueldad de Bárbara, sino también su propia cobardía moral, su ceguera confortable ante las injusticias que sucedían bajo sus propias narices. Sus manos temblaban mientras observaba a Bárbara, intentando recuperar la compostura. La mujer que había presentado a sus amigos como sofisticada y elegante, ahora revelaba su verdadera cara, una cara distorsionada por la arrogancia y la completa falta de empatía. Gabriel se preguntaba cómo había sido tan ciego por tanto tiempo. Laura, aún de pie frente a Bárbara, respiraba con dificultad después de su desahogo. Podía sentir las miradas de todos los empleados sobre sí, algunas cargadas de admiración silenciosa, otras de preocupación por lo que podría suceder a continuación, pero no se arrepentía. Por primera vez en semanas se sentía verdaderamente viva. Tú vas a pagar por esto,
consiguió balbucear Bárbara, todavía tocando el rostro donde había recibido la bofetada, pero su voz ya no cargaba la autoridad cruel de antes. Había algo roto en ella, como si las palabras de Laura hubieran agrietado la armadura de arrogancia que había construido a lo largo de los años. Miguel, el jardinero, dio un paso al frente. Sus cabellos canosos brillaban al sol de la tarde y sus ojos, cansados por décadas de trabajo arduo, brillaban con una admiración profunda por Laura. «La muchacha tiene razón», dijo él, su voz ronca pero firme. «En 15 años trabajando en esta casa, nunca vi tanta falta de respeto con un empleado». Carmen también apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. «Laura es una buena chica», declaró ella, su voz maternal cargada de protección. «Trabaja duro, nunca se queja, siempre educada con todos nosotros. No merece ser tratada así». Gabriel sentía su mundo desmoronarse a su alrededor. Los empleados, que él prácticamente ignoraba, estaban tomando partido. Estaban defendiendo a Laura contra su propia novia. Eso lo forzaba a confrontar una verdad devastadora. Había creado un ambiente donde la crueldad florecía mientras él permanecía ajeno a todo. Bárbara miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. La rebelión de Laura había inspirado a otros empleados a hablar, y eso era algo que su mente no podía procesar. En su mundo, las personas simplemente obedecían, aceptaban su lugar en la jerarquía social, sin cuestionamientos. «Están todos despedidos», gritó ella, su voz fallando al final de la frase. «Gabriel va a saber de esto, cuando sepa cómo me faltaron al respeto. Él ya lo sabe». La voz vino de detrás de la columna, grave y cargada de una tristeza profunda. Gabriel finalmente salió de su escondite, caminando lentamente hacia el grupo. Cada paso era pesado, como si estuviera cargando el peso de todas sus omisiones pasadas. Bárbara se giró rápidamente, su rostro iluminándose momentáneamente con alivio al ver a su novio. «Gabriel, gracias a Dios que llegaste. Esta empleada me agredió. Necesita ser arrestada. Y todos estos empleados se están rebelando contra mí». Pero Gabriel no corrió a consolarla. En vez de eso, se detuvo al lado de Laura, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez de 1900. «¿Verdad?». En los ojos de la joven vio algo que lo atormentó. No había odio, solo una tristeza profunda y una dignidad inquebrantable. «Vi todo, Bárbara», dijo Gabriel, su voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos oyeran. «Vi cómo trataste a Laura. Vi la crueldad, la humillación innecesaria, el placer que sentías al disminuir a otra persona». El rostro de Bárbara palideció. Nunca había visto a Gabriel con esa expresión. Una mezcla de decepción, vergüenza y algo que no podía identificar, pero que la aterrorizaba. «¡Gabriel, ella me golpeó!», intentó Bárbara, su voz aguda de desesperación. «Necesita ser castigada». Gabriel negó con la cabeza lentamente. «El único castigo aquí fue el que tú infligiste a una persona inocente que solo estaba intentando hacer su trabajo con dignidad». Laura miró a Gabriel con sorpresa. Se había preparado para enfrentar las consecuencias sola, para ser despedida y posiblemente demandada. Nunca imaginó que el millonario pudiera estar de su lado. «Laura», dijo Gabriel volviéndose hacia ella, «le debo una disculpa, no solo por las acciones de Bárbara, sino por haber permitido que esto sucediera en mi casa, por haber sido tan ciego al punto de no darme cuenta de qué tipo de persona estaba trayendo a convivir con gente buena como usted». Las lágrimas volvieron a los ojos de Laura, pero ahora eran lágrimas de una emoción diferente. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, sentía que su humanidad estaba siendo reconocida por quien realmente importaba en esa casa. Gabriel se giró hacia Bárbara y en ese momento tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. El jardín permanecía en silencio absoluto mientras Gabriel
miraba a Bárbara con ojos que ella nunca había visto antes. Ya no había la admiración ciega que estaba acostumbrada a despertar, ni el cariño que manipulaba con facilidad. Había algo mucho más profundo y perturbador. Había juicio. «Bárbara», comenzó Gabriel, su voz cargada de una tristeza que parecía venir de muy adentro. «En 2 años de relación nunca vi realmente quién eras. Estaba tan deslumbrado con tu belleza, tu inteligencia, tu sofisticación, que cerré los ojos a señales que ahora percibo que siempre estuvieron allí». Laura permanecía a su lado, aún procesando el surrealista giro de los acontecimientos. Minutos atrás, era una empleada humillada, a punto de ser despedida. Ahora, el propio dueño de la casa estaba tomando su defensa de una forma que nunca podría haber imaginado. Miguel y Carmen intercambiaron miradas significativas. En sus años de experiencia trabajando para familias ricas, sabían reconocer los momentos raros en que la justicia realmente prevalecía. Era como asistir a un milagro en cámara lenta. «Gabriel, no puedes estar hablando en serio», dijo Bárbara, su voz temblorosa de incredulidad. «¿Es ella contra mí? ¿Vas a elegir a una simple empleada en vez de la mujer que amas?» Gabriel cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que necesitaba decir. Cuando los abrió de nuevo, había una claridad en ellos que no existía antes. «Creía que te amaba, Bárbara, pero ahora me doy cuenta de que amaba una ilusión, una versión de ti que creé en mi cabeza». Hizo una pausa, mirando a su alrededor a todos los empleados que habían presenciado aquella escena. «La verdad es que el amor real no puede existir donde no hay respeto por la humanidad de los otros. Y lo que vi aquí hoy no fue solo falta de respeto, fue crueldad pura y deliberada». Laura sintió su corazón dispararse. Nunca había imaginado que sus palabras, nacidas de la desesperación y la dignidad herida, pudieran tener un impacto tan profundo. Había hablado por sí misma, por su hija, por todos los trabajadores que sufrían en silencio. No esperaba que sus palabras pudieran abrir los ojos de alguien tan poderoso. «¿Quieres saber cuál fue el momento que me hizo ver de verdad?», continuó Gabriel, dirigiéndose a Bárbara. «Fue cuando Laura habló de su hija. En 2 semanas nunca me importó conocer la historia de una persona que trabaja en mi casa. Nunca pregunté sobre su familia, sus sueños, sus necesidades». Bárbara intentó una última jugada. «Gabriel, por favor, estás siendo emocional. Esta mujer me agredió. Eso no puede pasar desapercibido». Gabriel negó con la cabeza. «Ella se defendió, Bárbara, se defendió de tu crueldad de una forma que yo debería haber hecho hace mucho tiempo. Laura tuvo el coraje que yo no tuve». Giró hacia Laura, sus ojos encontrándose con los de ella de nuevo. «Laura, no puedo deshacer lo que sucedió hoy, pero puedo garantizar que esto nunca más volverá a pasar. No solo mantendrá su empleo, sino que tendrá mi respeto y mi protección». Las lágrimas de Laura ahora fluían libremente, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Pensó en Paula, su hija, y en cómo podría contarle esta historia cuando creciera. Cómo podría enseñarle a la niña que a veces, cuando defiendes tu dignidad, el mundo puede sorprenderte, respondiendo con justicia. «En cuanto a ti, Bárbara», Gabriel volvió su atención a su novia. «Nuestra relación termina aquí. No puedo estar con alguien que es capaz de tanta crueldad. No puedo construir un futuro con alguien que ve a otros seres humanos como objetos para su diversión». Bárbara se quedó boquiabierta. En su mente privilegiada, nunca había considerado que sus acciones pudieran tener consecuencias reales. Siempre había creído que su estatus y su belleza la protegerían de cualquier juicio. «Te vas a arrepentir de esto, Gabriel», dijo ella, intentando una última demostración de poder. «Estás eligiendo a una empleada en vez de a mí. Todo el mundo se enterará. Tu reputación...» «Mi reputación», interrumpió Gabriel.
Será mucho mejor cuando no esté asociada a alguien capaz de tanta crueldad. Y si alguien me juzga por haber hecho lo correcto, entonces esas no son personas cuya opinión me importa. Gabriel miró a todos los empleados presentes. Quiero que todos ustedes sepan que esta casa cambiará a partir de hoy. No toleraré más ninguna forma de falta de respeto o humillación. Ustedes son personas, no objetos, y serán tratados como tal. Miguel se acercó, quitándose el sombrero en señal de respeto. Gracias, señor Gabriel. En todos estos años nunca pensé que vería un día así. Carmen también se acercó, poniendo una mano protectora en el hombro de Laura. La muchacha hizo lo correcto, dijo ella. A veces se necesita coraje para mostrarle a las personas quienes son realmente. Gabriel asintió, sabiendo que aquel día sería recordado por todos como un punto de inflexión. Pero la historia apenas estaba comenzando. En los días que siguieron a aquel enfrentamiento histórico en el jardín de la mansión, las ondas de lo que había sucedido se esparcieron mucho más allá de los muros de la propiedad de los Solís. Gabriel había pasado noches en vela reflexionando sobre sus elecciones, sobre el hombre que había sido y el hombre que quería ser de allí en adelante. Laura regresó al trabajo el lunes siguiente con una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía bien qué esperar, si las palabras de Gabriel habían sido sinceras o solo un momento de emoción que podría ser olvidado con el tiempo. Pero cuando llegó a la mansión, encontró una sorpresa que la dejó sin palabras. Gabriel la estaba esperando en la cocina junto con Carmen, que sostenía una taza de café humeante y sonreía de una forma que Laura nunca había visto antes. Sobre la mesa había un sobre blanco y grueso que inmediatamente llamó su atención. «Laura», dijo Gabriel, levantándose cuando ella entró. «Gracias por venir. Sé que debes estar preguntándote sobre tu situación aquí». El corazón de Laura se disparó. A pesar de las promesas hechas en el calor del momento, sabía que la realidad de los negocios podía ser diferente. Tal vez Gabriel había reconsiderado sus palabras. Tal vez la presión social era mayor que su momento de conciencia. «Quiero que sepas», continuó Gabriel, «que todo lo que dije el viernes sigue en pie. Más que eso, quiero hacer cambios concretos para garantizar que tú y todos los empleados de esta casa sean tratados con la dignidad que merecen». Empujó el sobre en dirección a Laura. «Este es tu nuevo contrato de trabajo. No solo he aumentado significativamente tu salario, sino que también he incluido beneficios de salud para ti y tu hija, vacaciones pagadas y un plan de estudios, por si quieres retomar tu carrera en pedagogía». Laura tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio los números, sus piernas casi fallaron. El salario era 3 veces mayor que el anterior, y los beneficios eran mejores de los que había tenido en cualquier empleo formal. «Señor Gabriel», consiguió susurrar, «yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada», respondió él. «Ya lo dijiste todo el viernes. Tus palabras me enseñaron más sobre dignidad y coraje que años de educación formal». Carmen se acercó y abrazó a Laura cariñosamente. «La muchacha merece todo esto y mucho más», dijo ella, secando una lágrima del rabillo del ojo. «Después de lo que hizo, todos nos sentimos más valorados aquí». Gabriel asintió y continuó. «Pero eso no es todo, Laura. Quiero que sepas que he contratado a una empresa especializada en recursos humanos para reformular completamente las políticas de esta casa. Todos los empleados tendrán contratos justos, capacitaciones regulares sobre derechos laborales y un canal directo para reportar cualquier tipo de abuso o falta de respeto». Laura apenas podía procesar todo lo que estaba escuchando. En su mente todavía era la joven madre que se despertaba a las 5 de la mañana, preocupada por cómo pagaría las cuentas del mes.
Ahora estaba siendo tratada no solo con respeto, sino con una generosidad que nunca había imaginado posible. «Y una cosa más», dijo Gabriel, dudando por un momento. «Me gustaría conocer a tu hija, no como jefe, sino como alguien que reconoce que eres una persona completa, con una familia que es importante para ti». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Laura de nuevo. Durante semanas había escondido su maternidad como si fuera algo de lo que avergonzarse, temiendo que eso pudiera perjudicar su trabajo. Ahora su hija estaba siendo reconocida y valorada. «A Paula le encantaría conocerlo», dijo Laura, su voz embargada de emoción. «Ella siempre me pregunta sobre el trabajo de mamá, y ahora puedo contarle una historia que realmente vale la pena ser contada». Miguel apareció en la puerta de la cocina sosteniendo su sombrero en las manos, como siempre hacía cuando quería decir algo importante. «Señor Gabriel», dijo él, «si me permite, me gustaría decir que en 15 años trabajando aquí, nunca vi cambios tan rápidos y tan significativos. Usted está haciendo lo correcto». Gabriel sonrió, pero era una sonrisa cargada de una melancolía profunda. «Miguel, la verdad es que debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Ustedes trabajaron para mí durante años y nunca me importó conocerlos realmente. Eso va a cambiar». En ese momento el teléfono de Gabriel sonó. Miró la pantalla y suspiró profundamente. Era Bárbara. Desde el viernes había llamado innumerables veces, alternando entre intentos de reconciliación y amenazas veladas sobre su reputación social. «Con permiso», dijo él, saliendo de la cocina para atender la llamada. «Gabriel, necesitamos hablar», dijo Bárbara del otro lado de la línea, su voz intentando sonar controlada, pero fallando en esconder la desesperación. «No puedes realmente estar terminando nuestra relación por causa de una empleada». Gabriel respiró hondo. «Bárbara, ya hablamos de esto. Mi decisión está tomada. Lo que hiciste fue imperdonable, y lo que eso reveló sobre tu carácter es algo que no puedo ignorar». «Estás cometiendo un error», insistió ella. «Piensa en tu posición social, en nuestros amigos en común. Todo el mundo está comentando sobre tu decisión irracional. Si nuestros amigos son capaces de aprobar el tipo de comportamiento que demostraste», respondió Gabriel, «entonces quizás necesite reevaluar esas amistades también». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Bárbara nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones y estaba descubriendo que no sabía cómo lidiar con ellas. «Te vas a arrepentir de esto, Gabriel. Estás tirando a la basura todo lo que construimos juntos». «No, Bárbara», dijo Gabriel con una firmeza que se sorprendió a sí mismo. «Estoy finalmente construyendo algo real, algo basado en respeto, dignidad y humanidad genuina, algo que tú nunca fuiste capaz de entender». Cuando colgó el teléfono, Gabriel volvió a la cocina donde Laura aún conversaba con Carmen y Miguel. Viéndolos allí, riendo y compartiendo historias, se dio cuenta de algo que había perdido en todos sus años de éxito financiero. Había encontrado personas reales, con corazones reales, que valoraban la bondad por encima de todo. «Laura», dijo él, «no solo defendiste tu dignidad el viernes, me enseñaste lo que realmente significa ser un ser humano decente». 3 semanas habían pasado desde aquel día transformador en el jardín, y la mansión de los Solís respiraba una atmósfera completamente diferente. Gabriel había cumplido cada una de sus promesas, implementando cambios que iban mucho más allá de lo que cualquier empleado había soñado posible. Laura llegaba al trabajo todas las mañanas con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Su nuevo horario le permitía llevar a Paula a la escuela y aún llegar a casa a tiempo para ayudar con la tarea. Por primera vez en años, sentía que estaba viviendo, no apenas sobreviviendo. Gabriel, por su parte, había comenzado a descubrir aspectos de su propia casa que nunca había notado.
Pasó a tomar el desayuno en la cocina con los empleados, aprendiendo sobre sus familias, sus sueños y sus historias de vida. Cada conversación era una revelación sobre mundos que existían bajo sus propias narices, pero que su burbuja de privilegio había vuelto invisibles. «Señor Gabriel», dijo Laura una mañana de jueves, «me gustaría hacerle una invitación». Gabriel levantó los ojos del periódico que estaba leyendo en la mesa de la cocina, un nuevo hábito que había adoptado. Antes, tomaba el desayuno solo en su oficina, aislado del mundo real que sucedía en su propia casa. «Paula tiene una presentación en la escuela el viernes sobre profesiones», continuó Laura, un brillo especial en los ojos. «A ella le gustaría mucho que usted fuera como mi invitado especial. Quiere hablar sobre la dignidad en el trabajo». La invitación tocó a Gabriel de una forma que no esperaba. Hace pocos meses, la idea de ir a una escuela pública en el barrio donde vivía Laura sería impensable para él. Ahora se sentía honrado de ser invitado. «¿Será un privilegio?», respondió él sinceramente. «Pero tengo curiosidad. ¿Qué va a decir Paula sobre la dignidad en el trabajo?». Laura sonrió. Aquella sonrisa que se había convertido en la luz de la casa. Quiere contar la historia de cómo su mamá aprendió que todas las personas merecen respeto, independientemente del trabajo que hagan, y cómo un hombre importante aprendió la misma lección. Miguel, que estaba podando las plantas cerca de la ventana de la cocina, se detuvo para escuchar la conversación. En los últimos días había notado cambios en Gabriel que iban mucho más allá de las políticas laborales. El jefe parecía más ligero, más presente, más humano. «Laura», dijo Gabriel, «¿puedo hacer una pregunta personal?». Ella asintió, intrigada. «¿Cómo encontraste el coraje para hacer lo que hiciste ese día?». «He pensado mucho en eso. Tenías todo que perder y nada que ganar, al menos aparentemente». Laura guardó silencio por un momento, reflexionando claramente sobre la pregunta. «¿Sabe, señor Gabriel? Creo que fue cuando pensé en Paula. Me pregunté qué tipo de madre sería si permitiera que alguien me tratara de forma indigna. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mi hija sobre cómo una mujer debe aceptar ser tratada?» Hizo una pausa, revolviendo distraídamente la taza de café que sostenía. «Pero había algo más. Me di cuenta de que si no me defendía, estaría permitiendo que Bárbara continuara tratando a otros empleados de la misma manera. No era solo sobre mí, era sobre todos nosotros». Gabriel quedó impresionado con la profundidad de la reflexión de Laura. Había actuado no solo por impulso emocional, sino a partir de una comprensión profunda sobre la responsabilidad social y la dignidad humana. «Me has enseñado algo que nunca aprendí en todas las escuelas de negocios a las que asistí», dijo él, «que el liderazgo real a veces significa aceptar ser vulnerable por una causa mayor». Carmen apareció en la cocina llevando una bandeja con pasteles recién hechos. En los últimos días había retomado el placer de cocinar, sabiendo que su trabajo era valorado y respetado. «Señor Gabriel», dijo ella, «la familia entera está diferente desde aquel día. Hasta usted parece más joven». Gabriel se rió, una risa genuina que se había vuelto más común en las últimas semanas. «Es verdad, Carmen, me siento más joven. Es como si me hubiera despertado de un sueño muy largo». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Era un sonido que ahora causaba una ligera tensión, pues Bárbara todavía llamaba ocasionalmente, ora intentando reconciliación, ora haciendo amenazas sobre su reputación social. Pero esta vez era diferente. Era Sergio, uno de los socios de Gabriel en sus negocios, y el tono de su voz cargaba una preocupación que inmediatamente alertó a Gabriel. «Gabriel, necesitamos hablar urgentemente», dijo Sergio. «Hay rumores circulando en nuestro círculo social sobre ti y, bueno, sobre lo que pasó con Bárbara. Algunos inversionistas están preocupados por tu estabilidad emocional». Gabriel suspiró. Sabía que este momento llegaría.
En su mundo de alta sociedad, cualquier desvío del comportamiento esperado era visto con sospecha. Sergio, ¿podemos hablar más? ¿Tarde? Estoy un poco ocupado ahora. Gabriel, esto es en serio. Bárbara está esparciendo una versión de los hechos que no te está favoreciendo. Necesitas hacer un control de daños. Gabriel miró alrededor de la cocina, viendo a Laura, Carmen y Miguel, personas reales, viviendo vidas reales, tratándose con respeto y cariño genuinos. Luego miró por la ventana hacia el jardín, donde todo había cambiado, donde finalmente había encontrado su brújula moral. Sergio, dijo él con una calma que se sorprendió a sí mismo. Tendré que devolverte la llamada. Tengo compromisos más importantes ahora. Cuando colgó, Laura lo miraba con una expresión preocupada. Señor Gabriel, espero que nuestros problemas no le estén causando dificultades. Gabriel negó con la cabeza. Laura, ustedes no son el problema. Ustedes son la solución. Es el resto de mi mundo el que necesita ajustes. La sala de reuniones de la oficina de Gabriel nunca había parecido tan fría y artificial como aquella mañana de lunes. Sentados alrededor de la mesa de caoba pulida estaban sus tres principales socios, todos con expresiones que variaban entre preocupación y franca desaprobación. Sergio lideraba la conversación mientras Fernando y Héctor ocasionalmente intercambiaban miradas significativas. «Gabriel», comenzó Sergio, ajustándose la corbata cara en un gesto nervioso. «Necesitamos hablar en serio sobre tu situación personal. Los rumores que Bárbara está esparciendo están comenzando a afectar nuestra imagen corporativa». Eduardo permaneció calmado, sus manos cruzadas sobre la mesa. Las últimas semanas le habían dado una claridad mental que nunca había experimentado antes. ¿Qué tipo de rumores, Sergio? Fernando se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una incredulidad mal disimulada. ¿Está diciendo que terminaste una relación de 2 años para defender a una empleada que la agredió? ¿Que estás teniendo algún tipo de colapso nervioso y que estás tomando decisiones irracionales?, agregó Héctor. Algunos de nuestros clientes están cuestionando tu estabilidad mental. Gabriel escuchó todo en silencio, observando los rostros de los hombres que había considerado amigos durante más de una década. Hombres que habían construido imperios financieros a su lado, pero que ahora parecían completamente incapaces de comprender la transformación por la que había pasado. «Déjenme entender», dijo Gabriel finalmente, su voz manteniendo un tono calmado pero firme. «¿Están preocupados porque elegí defender la dignidad de una empleada en lugar de tolerar el comportamiento cruel de alguien?» Sergio suspiró pesadamente. «Gabriel, no se trata de correcto o incorrecto, se trata de percepción pública, se trata de mantener nuestra posición social. Bárbara forma parte de nuestros círculos desde hace años. Tiene conexiones importantes, conexiones que pueden abrirnos puertas», agregó Fernando. «No puedes simplemente tirar todo eso por la borda por un momento de conciencia social». La palabra conciencia social fue pronunciada como si fuera algo contagioso, algo a evitar a toda costa. Eduardo sintió una mezcla de tristeza y claridad absoluta sobre quiénes eran realmente estas personas. «¿Saben?», dijo Gabriel, levantándose lentamente de la silla. «Hace algunas semanas habría estado de acuerdo con ustedes. Habría pensado que mantener las apariencias era más importante que hacer lo correcto». Caminó hasta la ventana panorámica que daba vista a la ciudad allá abajo. Millones de personas viviendo sus vidas, trabajando, luchando, soñando. Personas como Laura, como Miguel, como Carmen. Personas reales con dignidad real que él había ignorado durante tanto tiempo. «Pero ahora veo las cosas de manera diferente», continuó él, todavía mirando por la ventana. «Veo que toda nuestra riqueza, todo nuestro éxito no vale nada si se construye sobre la deshumanización de otras personas». Héctor golpeó la mano en la mesa, su paciencia claramente agotada. «Gabriel, eso es romanticismo.
Eso es ingenuidad. El mundo de los negocios no funciona con base en sentimentalismo. Gabriel se giró para enfrentarlos y había algo en sus ojos que nunca habían visto antes. Una paz profunda, mezclada con una determinación inquebrantable. Tienen razón en una cosa, dijo él. El mundo de los negocios, como lo conocemos, realmente no funciona con base en la humanidad. Y es exactamente por eso que necesita cambiar. Sergio intentó un enfoque más conciliador. Gabriel, te conocemos desde hace años. Siempre fuiste pragmático, siempre supiste separar los negocios de las emociones. ¿Qué pasó? Gabriel sonrió, pero era una sonrisa cargada de una sabiduría recién descubierta. Lo que pasó fue que finalmente conocí a personas que me enseñaron lo que realmente importa en la vida y descubrí que todos nuestros logros financieros son vacíos si no tenemos integridad moral para sustentarlos. Fernando negó con la cabeza con incredulidad. Estás hablando como un idealista adolescente. Eso no es sostenible en el mundo real. En el mundo real, respondió Gabriel, hay una joven madre que trabaja 16 horas al día para mantener a su hija y aún encuentra energía para defender su dignidad cuando es necesario. Hay un jardinero que dedica 15 años de su vida a cuidar la propiedad de otros con orgullo y profesionalismo. Hay una cocinera que transforma ingredientes simples en comidas hechas con amor. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala silenciosa. Ese es el mundo real. Caballeros, nosotros éramos los que vivíamos en una burbuja artificial. Sergio intentó una última estrategia. Gabriel, si continúas por este camino, puedes perder contratos importantes, puedes perjudicarnos a todos. Gabriel asintió lentamente. Es posible, pero prefiero perder contratos que perder mi alma. Y si nuestros clientes son el tipo de persona que aprueba el comportamiento de Bárbara, entonces quizás no sean el tipo de cliente que queremos tener. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Los tres socios intercambiaron miradas, llegando claramente a una conclusión no verbalizada. Gabriel, dijo Sergio finalmente, quizás sea mejor que te tomes unas vacaciones, dar un tiempo para que las cosas se calmen. Gabriel se rió, pero no había amargura en su risa. No, Sergio, no voy a esconderme. Por primera vez en mi vida estoy haciendo lo correcto y no voy a retroceder por presión social. Caminó hacia la puerta, deteniéndose solo para girarse una última vez. Si quieren desvincularse de mí por mis elecciones morales, lo entenderé, pero no voy a cambiar de posición. Cuando Gabriel salió de la sala, sabía que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás, pero también sabía que, por primera vez en su vida adulta, estaba caminando en la dirección correcta. Cuando Gabriel llegó a casa esa tarde, encontró una escena que inmediatamente disipó toda la tensión de la reunión con sus socios. En el jardín donde todo había comenzado, Laura estaba sentada en una manta de cuadros al lado de una niña pequeña, de cabellos rizados y ojos brillantes. Paula, su hija de 5 años. Las dos estaban rodeadas de dibujos esparcidos por la manta, todos coloreados a mano con crayones de cera. Gabriel podía ver que algunos de los dibujos retrataban una casa grande, personas sonrientes y lo que parecía ser una familia feliz. Era una escena de simplicidad y paz que contrastaba profundamente con el mundo corporativo artificial que había dejado atrás. «Señor Gabriel», gritó Paula, saltando de la manta y corriendo en su dirección con la energía característica de una niña de 5 años. «Mamá, me contó que usted iba a venir a mi presentación». Gabriel se arrodilló para quedar a la altura de la niña, su corazón calentándose ante aquella alegría genuina. «Claro, Paula, no me lo perdería por nada en el mundo. Tu mamá me dijo que vas a hablar sobre la dignidad en el trabajo». Paula asintió entusiastamente, sus rizos balanceándose. «Sí, voy a contar cómo mamá es
valiente y cómo usted es bueno con las personas que trabajan aquí. Laura se acercó, una expresión de suave preocupación en el rostro. Había aprendido a leer los matices en la expresión de Gabriel y podía percibir que algo había sucedido. «¿Cómo fue su día, señor Gabriel?», preguntó ella delicadamente. Gabriel sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Digamos que no todo el mundo aprecia los cambios positivos, Laura, pero estoy bien. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Miguel apareció cargando una manguera, claramente trabajando en el mantenimiento del jardín, pero se detuvo al ver la pequeña reunión. En los últimos días se había sentido más a gusto para interactuar con Gabriel, un cambio que todavía consideraba casi milagroso. «Buenas tardes, señor Gabriel», dijo Miguel, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que se había vuelto más cálido y menos formal. «La pequeña Paula ha traído vida nueva a esta casa». Paula corrió hasta Miguel, claramente ya habiendo establecido una amistad con el gentil jardinero. «Don Miguel me enseñó el nombre de todas las flores», dijo ella, señalando el cantero cercano, «y me dijo que necesitan cuidado y cariño para crecer bonitas». Gabriel observó la interacción y sintió una ola de comprensión. Aquella era una lección que se extendía mucho más allá de la jardinería. Las personas también necesitaban cuidado y cariño para florecer, y él había pasado años ignorando esa verdad fundamental. «Paula», dijo Gabriel, «¿puedo ver tus dibujos?». La niña lo condujo hasta la manta con entusiasmo, explicando cada obra de arte con la seriedad de una curadora de museo. Había dibujos de la escuela, de la casa donde vivía con su madre, y uno que llamó especialmente la atención de Gabriel. Un dibujo de varias personas tomadas de la mano frente a una casa grande. «¿Este es sobre tu presentación?», preguntó Gabriel, señalando el dibujo. Paula asintió vigorosamente. «Es sobre cómo todas las personas son importantes. La profesora dijo que en el trabajo todo el mundo tiene valor, no importa si es rico o pobre». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Una niña de 5 años había comprendido una verdad que hombres adultos con diplomas universitarios parecían incapaces de aceptar. Laura se unió a ellos en la manta, su expresión maternal y orgullosa, mientras observaba a su hija explicar sus dibujos. «Paula ha preguntado mucho sobre lo que sucedió aquí aquel día», dijo ella suavemente. «Intenté explicarle de una forma que pudiera entender». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Gabriel, genuinamente curioso. «Le dije que a veces las personas se olvidan de ser amables unas con otras», respondió Laura, «y que cuando eso sucede es importante recordarles que todo el mundo merece respeto». Paula miró a Gabriel con sus ojos grandes y sinceros. «Mamá dijo que usted la ayudó a sentirse importante de nuevo. Gracias por cuidar de mi mamá». Gabriel sintió lágrimas formándose en sus ojos. La simplicidad y la sinceridad de aquella niña eran como un bálsamo para su alma herida por los embates del día. «Paula», dijo él, controlando la emoción en su voz, «tu mamá no necesitaba mi ayuda para ser importante. Ella siempre fue importante. Yo solo necesitaba aprender a verlo». Carmen apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja con galletas caseras y jugo. «Merienda para nuestra pequeña visitante», anunció ella con una sonrisa maternal. Mientras Paula corría a tomar una galleta, Gabriel se giró hacia Laura. «Laura, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro», respondió ella. «¿Tiene miedo de lo que pueda pasar? Con toda la presión que estoy enfrentando, ¿no se preocupa de que esto pueda afectar su situación aquí?». Laura lo miró directamente a los ojos, y Gabriel vio en ellos el mismo coraje que había presenciado aquel día transformador en el jardín. «Señor Gabriel», dijo ella con firmeza, «aprendí que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Si algunas personas no pueden aceptar
que usted eligió la dignidad en lugar de la conveniencia, entonces esas personas están del lado equivocado de la historia. Gabriel sonrió, sintiéndose fortalecido por las palabras simples pero profundas de Laura. En ese momento, supo que, sin importar qué tempestades vinieran, había encontrado algo mucho más valioso que la aprobación social. Había encontrado su integridad. 6 meses habían pasado desde aquel día transformador en el jardín y la vida de todos los involucrados había cambiado de formas que nadie podría haber previsto. La mañana del sábado encontraba a Gabriel, Laura y Paula en el mismo jardín donde todo había comenzado, pero ahora el espacio había sido transformado en algo mucho mayor que una simple área de recreo. Gabriel había convertido parte de su propiedad en un centro comunitario, ofreciendo cursos de profesionalización gratuitos para trabajadores domésticos de toda la región. Laura, que había retomado sus estudios en pedagogía con el apoyo financiero de Gabriel, ahora coordinaba los programas educativos del centro. «¡Mamá! ¡Mira cuánta gente vino hoy!», exclamó Paula, señalando al grupo de más de 50 personas que se reunía en el jardín para la ceremonia de graduación de la primera promoción de cursos del centro. Laura sonrió, observando rostros que se habían vuelto familiares a lo largo de los meses. Empleadas domésticas, jardineros, chóferes, cocineras, todos quienes habían encontrado en el centro no solo capacitación profesional, sino también un espacio donde su dignidad era respetada y valorada. Gabriel se acercó a ellas, llevando una carpeta con los certificados que serían entregados ese día. Su vida había cambiado drásticamente en los últimos meses. Algunos clientes realmente lo abandonaron, influenciados por los rumores esparcidos por Bárbara y por su antigua red social. Pero otros, atraídos por su nueva postura ética en los negocios, se habían acercado. «¿Están listas para la ceremonia?», preguntó él, su sonrisa reflejando una paz interior que nunca había experimentado antes. «Más que listas», respondió Laura. «Paula insiste en dar un discurso hoy». Gabriel miró a la niña, ahora con 6 años, que se había convertido en una presencia constante y alegre en su vida. ¿Un discurso sobre qué? Paula se enderezó, asumiendo una postura seria que contrastaba cómicamente con su poca edad. «Sobre cómo las personas amables hacen el mundo mejor», declaró ella con convicción. Miguel se acercó al grupo, ahora vistiendo no más ropas de jardinero, sino un traje simple y digno. Se había convertido en supervisor de mantenimiento del centro, una posición que reconocía no solo sus habilidades prácticas, sino también su sabiduría y capacidad de liderazgo. «Señor Gabriel», dijo Miguel, «los graduados están reunidos y ansiosos por comenzar». Gabriel asintió, pero antes de dirigirse al grupo, se detuvo y miró a su alrededor. Carmen se había convertido en la coordinadora de alimentación del centro, desarrollando un programa que enseñaba cocina, nutritiva y económica. Varios de los antiguos empleados de su casa ahora tenían roles importantes en el proyecto. «¿Saben?», dijo Gabriel, dirigiéndose a Laura, Paula y Miguel. «A veces pienso en aquel día hace 6 meses, sobre cómo una actitud valiente puede cambiar no solo nuestras propias vidas, sino crear ondas que alcanzan a personas que ni siquiera conocemos». Laura tomó la mano de Paula, un gesto automático que se había vuelto aún más cariñoso desde que sus vidas se estabilizaron. «Aquel día me enseñó que la dignidad no es algo que alguien pueda darnos o quitarnos. Es algo que llevamos dentro de nosotros y que necesitamos defender cuando es necesario». Paula miró a Gabriel con sus ojos brillantes y curiosos. «Señor Gabriel, ¿por qué aquella mujer mala era tan mala con mamá?». Era una pregunta que hacía ocasionalmente, intentando entender el mundo adulto con su lógica infantil. Gabriel se arrodilló para quedar a su altura. «Sabes, Paula, a veces las personas se olvidan de que todos somos iguales por dentro. Piensan que tener más dinero o cosas bonitas las hace mejores que otras personas».
Pero tu mamá me enseñó que lo que realmente hace a alguien especial es cómo trata a los demás. Paula asintió sabiamente, como si estuviera procesando una información muy importante. Por eso, mamá es la persona más especial que conozco. Gabriel sonrió, sintiendo su corazón calentarse. Estoy completamente de acuerdo contigo. El sonido de voces animadas los llamó de vuelta a la ceremonia que estaba a punto de comenzar. Gabriel caminó hasta el frente del grupo reunido, mirando rostros que representaban historias de lucha, perseverancia y esperanza. «Amigos», comenzó él, su voz cargando una autoridad natural que venía no de la posición social, sino del respeto genuinamente ganado. Hoy celebramos mucho más que certificados de finalización de curso. Celebramos la prueba de que cuando tratamos a las personas con dignidad y ofrecemos oportunidades reales, suceden milagros. Hizo una pausa mirando específicamente a Laura, que sostenía a Paula en su regazo. Hace 6 meses, una mujer valiente me enseñó que el liderazgo real significa defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Hoy veo a decenas de personas que están listas para llevar esa lección adelante. Los aplausos que siguieron fueron cálidos y genuinos. Entre la multitud, Gabriel notó algunos rostros que lo sorprendieron. Antiguos colegas de negocios que habían venido discretamente para ver el proyecto del que tanto se hablaba. Sergio estaba allí, al fondo del grupo, observando todo con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía ser arrepentimiento. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel y hubo un discreto asentimiento de reconocimiento. Después de la ceremonia, cuando los últimos invitados se estaban despidiendo, Sergio se acercó vacilante. «Gabriel», dijo él, claramente incómodo, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Gabriel asintió, y los dos se alejaron un poco del grupo. «Vine aquí para entender lo que estabas haciendo», dijo Sergio, mirando alrededor del centro comunitario. «Y ahora lo veo». Gabriel esperó en silencio, permitiendo que su antiguo socio encontrara las palabras. «No estabas teniendo un colapso nervioso», continuó Sergio. «Estabas encontrando algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Estabas encontrando un propósito real». Gabriel sonrió, pero no había triunfo en su expresión. «Sergio, nunca es tarde para encontrar ese propósito. Las puertas aquí están siempre abiertas». Sergio asintió lentamente, reflexionando claramente sobre las implicaciones de esa oferta. Mientras el sol se ponía sobre el jardín donde todo había comenzado, Gabriel se unió nuevamente a Laura y Paula. La niña se había dormido en el regazo de su madre, exhausta por la emoción del día. «Laura», dijo Gabriel suavemente. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «Por enseñarme que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo que es correcto, a pesar del miedo. Por mostrarme que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». Laura sonrió, ajustando a Paula en sus brazos. «Yo soy la que debe agradecer, señor Gabriel. Usted me devolvió no solo mi dignidad, sino también la esperanza de que el mundo puede ser un lugar más justo». Gabriel miró alrededor del centro comunitario, a las personas que aún conversaban animadamente en los jardines, a Paula durmiendo pacíficamente en los brazos de su madre, y sintió una satisfacción profunda que ningún logro financiero jamás le había proporcionado. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo él, observando las últimas luces del día reflejarse en las ventanas del centro. «Todo esto comenzó con un momento de coraje, un único momento en que alguien decidió que su dignidad valía más que su seguridad». Laura meció suavemente a Paula, que murmuraba algo incomprensible en su sueño. «Y un momento en que alguien eligió escuchar, realmente escuchar, en lugar de simplemente reaccionar».
Miguel se acercó a ellos, cargando las últimas sillas que necesitaban ser guardadas. Con permiso, señor Gabriel, pero antes de irme quería decir una cosa. Gabriel se giró hacia el hombre que se había convertido no solo en un empleado, sino en un verdadero amigo. Diga, Miguel, en mis 60 años de vida he trabajado para muchas familias diferentes. Algunas me trataban bien, otras no tanto, pero nunca vi a alguien cambiar en tanto y tan genuinamente como usted ha cambiado. Miguel hizo una pausa, claramente emocionado. Usted no solo cambió su propia vida, cambió la vida de decenas de familias, y estoy seguro de que esas familias van a llevar estas lecciones adelante, creando más cambios, más dignidad, más respeto. Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. Miguel, la verdad es que ustedes me salvaron. Yo estaba viviendo una vida vacía, rodeado de cosas, pero completamente aislado de personas reales. Ustedes me trajeron de vuelta a la humanidad. Carmen apareció en la puerta de la cocina del centro, saludando al grupo. Oigan, Pesual, hice una cena especial para celebrar el día. Nada lujoso, pero hecho con mucho cariño. Paula abrió los ojos en el exacto momento en que oyó la palabra cena, su barriguita de niña hablando más fuerte que el cansancio. «Mamá, ¿puedo comer en la casa del señor Gabriel de nuevo?» Laura se rió. Esa risa musical que se había convertido en la banda sonora de la nueva vida que habían construido juntos. «Claro, mi amor, pero primero necesitas lavarte las manos». Mientras caminaban hacia la casa, Gabriel reflexionó sobre la extraordinaria jornada que habían recorrido juntos. 6 meses atrás, era un hombre rico, pero espiritualmente en bancarrota, rodeado de personas que valoraban solo las apariencias y el estatus social. Hoy estaba rodeado por una familia elegida, unida no por sangre o conveniencia, sino por respeto mutuo, cariño genuino y un propósito compartido. Durante la cena, Paula entretuvo a todos con historias de la escuela, imitaciones de sus profesores y planes grandiosos para el futuro, que incluían ser amable con todo el mundo y tener un jardín gigante como el del señor Gabriel. «Señor Gabriel», dijo Paula de repente en medio de una historia sobre un compañero de la escuela, ¿es feliz ahora? La pregunta, hecha con la simplicidad brutal que solo los niños poseen, tomó a Gabriel por sorpresa. Dejó de comer y realmente consideró la respuesta. «¿Sabes, Paula?», dijo él finalmente, «creo que por primera vez en mi vida adulta puedo decir que sí, soy genuinamente feliz». «¿Por qué?», preguntó ella, su curiosidad infantil siempre buscando entender el mundo a su alrededor. Gabriel miró alrededor de la mesa, Laura sonriendo mientras ayudaba a Paula con el tenedor, Miguel contando una historia divertida sobre los nuevos alumnos del centro, Carmen sirviendo más comida con el orgullo de quien alimenta a personas queridas. «Porque aprendí que la felicidad verdadera no viene de tener cosas», le explicó a Paula. «Viene de hacer la diferencia en la vida de las personas que amas y de saber que esas personas también hacen la diferencia en tu vida». Paula asintió como si eso tuviera perfecto sentido para ella. «Igual que cuando ayudo a mamá y ella se pone feliz, y entonces yo me pongo feliz también». «Exactamente como eso», confirmó Gabriel, maravillado una vez más con la sabiduría natural de la niña. Después de la cena, mientras Paula jugaba en el jardín con Miguel, que se había convertido en una figura de abuelo cariñoso en su vida, Laura y Gabriel se sentaron en la terraza para observar el atardecer. «Señor Gabriel», dijo Laura, «¿puedo hacerle una confesión?» «Claro», respondió él intrigado. «Aquel día, cuando levanté la mano para darle la bofetada a Bárbara, por una fracción de segundo, pensé en Paula. Pensé, si no hago esto ahora, ¿cómo voy a mirar a los ojos a mi hija esta noche?» Gabriel guardó silencio, absorbiendo la profundidad de aquella revelación. «Pero, ¿sabe qué es lo que más me impresiona?», continuó Laura. «Es que su reacción no fue inmediata.
Usted podría haber aparecido y despedirme en el acto, como esperaba Bárbara, pero se detuvo para pensar realmente en lo que estaba viendo. Gabriel asintió lentamente. Creo que fue la primera vez en mi vida que realmente me detuve a pensar en las consecuencias morales de mis acciones o de mi falta de acción. Se quedaron en un silencio confortable por algunos minutos, observando a Paula perseguir mariposas en el jardín, mientras Miguel fingía intentar atraparlas también, provocando carcajadas de la niña. «Laura», dijo Gabriel finalmente, «¿ha pensado en el futuro? ¿Sobre lo que quiere para Paula, para usted?» Laura sonrió, pero era una sonrisa cargada de sueños que ahora parecían posibles. «Quiero terminar mi carrera. Quiero abrir una escuela donde niños como Paula aprendan no solo matemáticas y lengua, sino también sobre dignidad, respeto y cómo tratar bien a las personas». «Y lo conseguirás», dijo Gabriel con convicción absoluta. «De hecho, tengo una propuesta para usted». Laura lo miró con curiosidad. «¿Qué tal si el centro comunitario se expande para incluir una escuela? Con usted como directora pedagógica». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas de alegría. «Señor Gabriel, eso sería un sueño hecho realidad. Entonces vamos a hacerlo realidad», dijo Gabriel simplemente. En ese momento, mientras observaban a Paula jugar en el jardín donde todo había comenzado, tanto Gabriel como Laura supieron que habían encontrado algo raro y precioso, un propósito compartido que daría significado a todas sus acciones futuras. La historia que había comenzado con un acto de crueldad y un momento de coraje se había transformado en algo mucho mayor, una prueba viva de que cuando elegimos la dignidad sobre la conveniencia, cuando elegimos la humanidad sobre el estatus, pueden ocurrir milagros reales. Y esos milagros tienen el poder de multiplicarse, tocando vidas que ni imaginamos, creando ondas de bondad que se esparcen mucho más allá de nuestra visión, probando que un único acto de coraje puede realmente cambiar el mundo. Una persona, una familia, una comunidad a la vez. Paula corrió hacia ellos, jadeante y radiante de felicidad. «Señor Gabriel, don Miguel dijo que mañana me va a enseñar a plantar flores. ¿Puedo?» Gabriel sonrió, tomando a la niña en brazos. «Claro que puedes. Paula, ¿y sabes qué vamos a plantar?» «¿Qué?», preguntó ella, sus ojos brillando de expectativa. «Semillas de bondad», dijo Gabriel, «para que crezcan y se esparzan por todos lados». Paula se rió, encontrando la idea maravillosa, sin entender completamente su profundidad. Pero Gabriel y Laura sabían que, de cierta forma, ya habían plantado esas semillas y continuarían plantándolas todos los días por el resto de sus vidas. Porque así como Paula había aprendido en su presentación en la escuela, todas las personas tienen valor. Y cuando reconocemos ese valor, cuando lo defendemos y lo nutrimos, creamos un mundo donde la dignidad florece y la humanidad prevalece. Y esa, al final, es la única riqueza que realmente importa. Esta fue la historia de cómo un momento de coraje cambió no solo 2 vidas, sino que creó ondas de transformación que continúan esparciéndose hasta hoy. Porque cuando elegimos hacer lo correcto, especialmente cuando es difícil, descubrimos que no solo estamos cambiando el mundo a nuestro alrededor, nos estamos convirtiendo en las personas que siempre estuvimos destinados a ser. Si te gustó esta increíble historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo diciendo de dónde estás viendo y qué horas son ahí en tu ciudad. Tu participación es fundamental para que continuemos trayendo estas historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.